Hola, muy buenos días. Bueno, ya hemos esperado los 2 minutitos de rigor. Vamos a comenzar, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por asistir a un nuevo webinar que hacemos desde T2 Business, mayoristas en este caso de Valhalla Cloud. Y bueno, hoy queremos hablaros de la importancia que tiene mantener un entorno bien protegido y bien bastionado, ¿vale? En los proyectos que levantamos en Valhalla Cloud. Bueno, la mayoría ya me conocéis, mi nombre es Ángel Sánchez, soy el responsable del canal de Partners y Desarrollo de Negocio en T2 Business. Y bueno, como ponemos aquí, un data center seguro no es lo mismo que un proyecto protegido por defecto, ¿vale? La infraestructura protege todo lo que es la base, ¿vale? Pero cada máquina pues la tenemos que securizar, la tenemos que respaldar y la tenemos que tener controlada para evitar riesgos o estar expuestos a riesgos. Por lo tanto, el objetivo del webinar es que ninguna máquina virtual crítica quede expuesta por una falsa sensación de seguridad, ¿no? Por una falsa sensación que nos puede dar un data center como Walhalla. Bien, pues vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a desmontar esta falsa sensación de seguridad que tiene la mayoría de los partners cuando llegáis a Walhalla Cloud y lo conocéis inicialmente. Y bueno, normalmente se puede pensar que por estar alojado en un data center profesional, pues todo el proyecto ya queda cubierto, ¿no? Y bueno, pues esa confianza en la infraestructura, lógicamente, es positiva, pero el problema aparece cuando se confunde infraestructura segura con un sistema seguro. No siempre es lo mismo, ¿vale? Entonces, en este caso, pues Walhalla puede proteger lo que es la base, como decíamos antes, la disponibilidad, la energía, comunicaciones, almacenamiento, nodos, redes, ¿vale? Todo esto pues lo va a gestionar Walhalla. Pero dentro de la máquina sigue, lógicamente, existiendo decisiones que van a pertenecer al diseño del proyecto, decisiones que tenéis que tomar vosotros, sistema operativo que vamos a utilizar, usuarios que se van a conectar y cómo lo van a hacer, contraseñas, actualizaciones, exposiciones de servicios a Internet, reglas de acceso, backup, monitorización, ¿vale? Queda mucho, por supuesto, a hacer una vez de que levantamos un proyecto en Walhalla. No queda por defecto, como digo, bastionado, ¿vale? Por lo tanto, quiero recalcar que no se trata de desconfiar en Walhalla, lógicamente, sino entender claramente el alcance de cada una de las capas, ¿no? La robustez del entorno es importante, pero esto no evita por sí solo que un RDP abierto a Internet pues, nos cause algún problema, o un SSH con credenciales muy débiles, o una aplicación sin parchear. Todo esto, ¿vale?, nos puede generar, como digo, riesgos innecesarios, ¿no? Por lo tanto, el partner tiene que trasladar esta idea al cliente, ¿no? Que la seguridad debe de diseñarse desde el primer momento, desde el primer momento en el que levantamos una máquina. No debemos asumir esta securización por defecto, ¿vale? Esto es un poco el mensaje clave sobre el que vamos a hablar hoy. Bueno, ¿qué es lo que aporta Walhalla? Bueno, pues Walhalla aporta lo que es el data center donde vamos a desplegar estas máquinas virtuales, es decir, lo que es la plataforma, la conectividad, la alta disponibilidad, la energía y también su alta disponibilidad, almacenamiento, red, ¿vale? Esta capa va a permitir que el partner, o sea, vosotros, construyáis soluciones flexibles y escalables, ¿vale? Pero aquí es donde realmente, en lo que es la flexibilidad, que está muy bien, ¿no? Pero esto implica que el partner tiene que decidir cómo quiere proteger este entorno, ¿no? Cómo quiere entregar este entorno al cliente. Por lo tanto, tenéis que definir el sistema operativo que vais a utilizar, qué aplicaciones se van a instalar aquí y qué requerimientos tienen, qué usuarios y qué permisos le vamos a dar a estos usuarios, qué puertos vamos a exponer y qué puertos no vamos a exponer. Deberían de ser solamente los puramente obligatorios. Qué política de backup vamos a implementar, qué EDR o XDR vamos a poner, dependiendo de si vamos a utilizar un entorno con capa colaborativa o no, VPNs, ya sea site-to-site o VPNs client-to-site, qué monitorización, es decir, qué es lo que queremos visibilizar, qué visibilización queremos tener de este entorno y luego qué reglas de seguridad queremos poner, ¿no? Por lo tanto, Walhalla proporciona todo lo que es el terreno y todo lo que son los cimientos y vosotros sois los que tenéis que diseñar pues, las puertas, las cerraduras, las alertas, los procedimientos de recuperación, ¿vale? Todo esto que forma parte de que un proyecto quede bien versionado. Por lo tanto, aquí quiero insistir que la pregunta no es si hay seguridad o no, sino dónde empieza y dónde termina la responsabilidad de la seguridad que queramos implementar. Hasta dónde llega el data center, o sea, Valhalla, y dónde comienza la responsabilidad del partner para entregar ese proyecto a su cliente.
¿vale? O sea, si este límite se entiende bien desde el primer día, pues evidentemente vamos a evitar muchos riesgos y vamos a convertir el bastionado en una parte natural del servicio, porque debería de ser así, ¿no? Debería de ser una parte natural y, como digo, implementándola desde el primer momento que levantamos un proyecto. ¿Por qué? Pues porque esto lo sabéis todos, es decir, un atacante no necesita comprometer todo el data center para causar un daño, ¿vale? Muchas veces basta con encontrar una única máquina que esté mal configurada y desde ahí van a poder atacar. Por lo tanto, tenemos que repasar bien, ¿vale? Pues todos estos puntos con un pequeño checklist. RDP, si lo tenemos abierto o no lo tenemos abierto, SSHs que podamos tener expuestos a Internet, la ausencia de backup o el comprobar el backup, porque muchas veces tenemos backup pero no los comprobamos y cuando realmente los necesitamos es cuando realmente nos damos cuenta de que no son consistentes y no lo podemos recuperar. La falta de un EDR o un XDR, IPs sin restringir o ausencia, como decía antes, de monitorización, ¿vale? Que la monitorización, como vamos a ver luego, es una parte muy importante. Por lo tanto, los ataques suelen empezar por algo muy básico, muy simple, un escaneo automático de Internet, una búsqueda de puertos abiertos, pruebas de credenciales y explotación de servicios conocidos, que los atacantes los conocen muy bien y saben que además en muchas de las ocasiones no se bastionan correctamente y entran por ahí, un puerto mal abierto, no, abierto, pero evidentemente para unas horas, pero alguien, pues lógicamente se olvidó de cerrarlo y eso ya es suficiente para que un atacante pues nos ataque. Un backup que existe pero que nunca lo hemos restaurado, ¿vale? Por lo tanto, cuando lo voy a restaurar nos damos cuenta de que hay algo que no se hizo bien en su momento, no lo teníamos bien monitorizado y cuando necesitamos ese backup, de repente no lo tenemos, ¿vale? Por eso decía que un entorno que no tiene alertas puede estar totalmente comprometido durante días y nadie se da cuenta, ¿vale? Nos pueden estar haciendo un montón de cosas y nadie se da cuenta porque no tenemos un sistema de monitorización. Por lo tanto, el mensaje aquí es clave, ¿no? Los valores por defecto deben de revisarse. Todo lo que no revisemos y venga por defecto nos puede causar problemas. Por lo tanto, nada crítico debería quedar publicado, accesible o sin control o sin monitorización, ¿vale? Esto muchas veces lo hacemos pues porque es cómodo, ¿no? Levantamos máquinas, creemos que está todo bastionado, no revisamos correctamente detalles que vienen por defecto y luego pues nos encontramos con sorpresas, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante tener toda esta parte bien controlada. Vale, cuando una máquina crítica se ve afectada, el impacto evidentemente no se va a limitar a un servidor caído, ¿vale? Puede que nos hayan atacado con un ransomware, un cifrado de datos, parada del servicio y luego todo esto lógicamente genera una presión económica para recuperar toda la actividad. Ya no solamente una presión económica, sino también reputacional, ¿no? Por lo tanto, puede haber pérdida de datos si no tenemos un backup o si no tenemos un backup bien monitorizado y bien comprobado que funciona. Por lo tanto, si es incompleto, pues lógicamente no lo vamos a poder restaurar. Ahí ya tenemos un problema, ¿no? Se pueden producir también fugas de información, de información sensible. Depende qué tipo de cliente, qué tipo de cliente con el que estemos trabajando, pues esto lógicamente puede generar un impacto legal, contractual o reputacional, que en muchos de los casos creemos que no afecta, pero la pérdida de confianza de nuestros clientes hacia nosotros, pues es un problema grave, ¿vale? Y si nosotros no tenemos esto controlado, pues esa pérdida de confianza se va a producir, ¿vale? Por lo tanto, se puede perder toda esta confianza y luego ganar nuevamente la confianza del cliente, pues es complicado, porque el cliente realmente, él no distingue entre qué es lo que ha fallado, ¿no? Simplemente percibe que el servicio ha fallado. No sabe si no sabe si porque estaban las máquinas mal versionadas, él simplemente lo que detecta es que ese servicio ha fallado y lógicamente nos va a traspasar la responsabilidad a nosotros. Por lo tanto, esto tenemos que tenerlo muy bien gestionado para evitar precisamente esa posible pérdida de confianza que pueda tener un cliente con nosotros, ¿no? ¿Dónde empiezan muchos de los problemas? Pues en configuraciones muy normales. Como decía antes, un puerto que hemos abierto temporalmente para hacer algo en la propia implementación y luego pues nadie se acordó de revisarlo. Usuarios que están compartiendo muchos datos, contraseñas muy sensibles o muy débiles, perdón, muy débiles, o contraseñas incluso, que muchas veces nos ha pasado que ayudamos a levantar máquinas virtuales y ponemos unas credenciales de manera temporal
y un año después o 2 años después las máquinas siguen estando con esas contraseñas. Eso no puede pasar porque nos las pueden comprometer y a partir de ahí ya nos pueden sin ningún problema. Sistemas sin parchear, paneles de administración expuestos o bases de datos que están accesibles sin ningún tipo de filtro de IPs. Eso también ocurre, ¿no? Esto también ocurre muchísimo. Backup que se configura la primera vez, pero luego nadie revisa estos backup, nadie hace una recuperación para ver si realmente se restaura con normalidad. La ausencia de alertas lo agrava todo, es lo que decíamos antes, ¿no? El equipo se entera, si no tenemos un entorno de monitorización, el equipo técnico se va a enterar que hay un problema cuando realmente el cliente nos llama al servicio y nos dice, oye, estamos teniendo un problema, tengo datos cifrados o cualquier cosa que le haya pasado, ¿no? Por lo tanto, aquí la pregunta incómoda es, si mañana alguien intenta entrar por un acceso administrativo de una máquina crítica, ¿seríamos capaces de bloquearlo? ¿Lo vais a detectar? ¿Sabríamos responder a esto? ¿No? Pues, tanto esta pregunta es la que nos ayuda a pasar de una seguridad declarativa a una seguridad verificable, que es lo que deberíamos de tener. Esa seguridad verificable porque sabemos que tenemos todos los sistemas correctamente, VPNs bien controladas, backups bien controlados y sabiendo que hemos restaurado y sabemos que se pueden restaurar, contraseñas, como digo, no tan débiles como las tenemos. Acostumbrarnos a cambiarlas cada X tiempo, ¿vale? Todo este tipo de cosas las deberíamos de tener en un checklist y ir haciendo esta revisión para saber que esto lo tenemos todo bien controlado, ¿vale? ¿Cuál creemos nosotros que es una buena forma de bastionar los proyectos que levantamos en Walhalla? Bueno, pues lo primero de todo, EDR o XDR. Dependiendo de si vamos a utilizar capa colaborativa o no, pero EDR o XDR para detectar comportamientos sospechosos y responder a amenazas deberíamos de tenerlo siempre. Segundo, VPNs, ¿vale? Para los accesos. No pueden estar expuestos a Internet al público, ¿vale? Y si no tenemos VPNs, por lo menos utilizar grupos de seguridad, que eso también nos va a permitir bloquear IPs de orígenes que no sean, que no sean necesarias tener abiertas, ¿no? Tenemos también backups, ¿vale? Con una política clara de frecuencia, es decir, tenemos que saber qué retención queremos ponerle a los backups. Esto ya no solamente es un tema de seguridad, es un tema de optimización. Si no tenemos que tener una retención de un año, pues no vamos a poner una retención de un año, porque si le pongo una retención de un año, evidentemente el coste va a incrementar, porque voy a almacenar más datos. Por lo tanto, tenemos que pensar también antes de poner una política de backup, qué política de backup, cuándo quiero hacer los backups y cuánto quiero retener esos backups. Y, por supuesto, como digo antes, probando estos backups cada cierto tiempo para ver que realmente están funcionando bien. Como quinto, un firewall para añadir una segmentación. Hay veces que los proyectos no lo requieren, pero en otras ocasiones sí. Hay proyectos que con simplemente utilizando grupos de seguridad podemos ya bloquear, como digo, todos los accesos que queramos, pero hay proyectos que requieren, por ejemplo, un control de reglas mucho más avanzadas. Bueno, pues cuando el proyecto lo requiere, aquí meteremos un firewall. En Walhalla ya sabéis que podemos meter cualquier tipo de firewall, desde firewalls PFSense hasta Microtik, Fortis, en fin, cualquier sistema de firewall nos sirve, ¿vale? En appliance que suelen venir. Sexto, monitorización, ¿vale? Yo esto no me canso de hacerlo, la monitorización es súper importante. La monitorización nos va a dar la visibilidad del estado, de qué está pasando en nuestras máquinas, ya no solamente el rendimiento, que está muy bien, pero también eventos y accesos, si los tenemos bien o no bien securizados. Por lo tanto, si nosotros tenemos una monitorización de nuestras máquinas virtuales, podemos tener una visión clara de lo que está sucediendo en nuestro entorno y adelantarnos a cualquier incidente que pueda surgirnos. ¿Vale? Y luego, como séptimo, y creo que es lo más importante, es la revisión continua, ¿vale? Por eso os decía, esto simplemente es hacerse un checklist en un Excel y ir verificando. ¿Tenemos bien los parcheados? Perfecto. ¿Tenemos bien las VPNs? ¿Tenemos los accesos correctos? ¿Tenemos las contraseñas que las estamos cambiando cada X tiempo? ¿Estamos verificando que los backups tengan sostenibilidad? Todo esto, si lo tenemos en un checklist, es muy rápido que nosotros mismos nos podamos hacer una auditoría rápida y aplicar las mejoras que necesitemos en cada momento, ¿vale? Por lo tanto, por eso es importante entender que la máquina o las máquinas ya deben de nacer con estas capas. No las tenemos que ir poniendo después cuando ya hemos tenido un susto y es cuando me pongo a aplicar todas estas capas. Por lo tanto, como decía antes, debería de ser algo que el propio proyecto venga de manera natural. Es decir, levanto una máquina virtual y tengo que hacer estas cosas para dar seguridad a esa máquina virtual o a esas máquinas virtuales que voy a levantar. ¿Vale?
Bueno, la administración, otro tema importante. La administración no debería hacerse publicando puertos RDP, SSH o paneles directamente a Internet. Lo que es la gestión debe pasar por caminos que tengamos totalmente controlados. Podemos crear VPN site-to-site para conectar entre sedes o redes corporativas, o también podemos crear VPNs client-to-site, es decir, si tenemos entornos en los que los clientes van a trabajar desde casa o teletrabajan o hacen un trabajo mixto, pues evidentemente cuando estén fuera también tenemos que controlar que los accesos que se estén haciendo sean correctos. Bueno, pues aquí podemos implementar una VPN client-to-site y ya nos vamos a garantizar que los técnicos van a poder acceder sin ningún problema y que esos accesos están correctos, ¿vale? Por lo tanto, esto tenemos que hacerlo así. Luego la VPN tampoco es el final del trabajo, ¿vale? Porque como decía antes, hay proyectos que requieren más capas adicionales, ¿no? Pues vamos a restringir también por IP, ¿vale? Vamos a restringir por puestos. Esto ya nos lo da el propio Walhalla, en el propio servicio. Es decir, que nada más no es no implica costes adicionales. Por lo tanto, lo tenemos ahí disponible, pues vamos a poder restringir por IP, por puertos, por usuarios, ¿vale? Quién necesita realmente tener acceso y quién no, ¿vale? Si todo esto lo tenemos controlado, como digo, no es una cuestión que implique tener más coste, sino simplemente es tenerlo controlado de esa manera para que los entornos sean seguros, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que aplicar el mínimo privilegio necesario, ¿vale? También a la red, lógicamente. Si una máquina solo debe recibir tráfico desde una sede o desde un rango concreto, pues no debe de recibir conexiones desde cualquier otro origen. Vamos a bloquearlo. Por lo tanto, la regla de oro es clara. Si un servicio no debe estar disponible para todo Internet, pues no se publica y ya está, ¿no? Por lo tanto, la comodidad operativa no puede convertirse en un riesgo permanente, ¿vale? Que es un poco lo que nos suele suceder en algunas ocasiones. EDR y XDR, bueno, pues como una capa de visibilidad y respuesta, ¿vale? No solamente como un antivirus, ¿vale? Un antivirus tradicional, ya sabéis que puede evidentemente bloquear amenazas que son conocidas, pero muchos incidentes actuales pues ya requieren detectar comportamientos, ¿no? Una ejecución anómala, un cifrado masivo de archivos, un intento de movimiento lateral, procesos sospechosos, conexiones extrañas o un uso indebido de credenciales, ¿no? Por lo tanto, el valor que nos aporta un EDR es ayudar a ver qué es lo que está ocurriendo dentro de la máquina virtual y reaccionar antes de que este incidente se convierta en una parada completa del negocio, ¿vale? Por lo tanto, también aporta todo lo que es la trazabilidad, qué es lo que ha ocurrido, cuándo empezó, qué usuario, qué proceso estaba implicado o estuvo implicado en este ataque y luego, lógicamente, algo muy importante, qué acción hemos tomado para que esto no vuelva a producirse. Por lo tanto, esto es especialmente importante porque nos va a permitir explicar al cliente no solo que se intentó o que hemos intentado prevenirlo, sino que también lo hemos detectado, lo hemos aislado y lo hemos contenido, ¿no? El objetivo, lógicamente, es claro, ¿no? Es pasar de el no me enteré a lo detecté y lo aislé, ¿vale? Y además lo contuve. Y eso es lo que va a generar esa confianza con el cliente, porque todo el mundo entiende que los incidentes existen y suceden constantemente. Pero una cosa es que ocurra un incidente y nosotros ni siquiera nos hemos enterado, a que ocurra un incidente, nos enteremos, podamos actuar y luego podamos aislarlo. De esta manera, como digo, la confianza que genera esto en nuestros propios clientes, pues hace que ese cliente esté muy tranquilo contigo, porque sabe que además has puesto luego, has aplicado medidas para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Por lo tanto, eso también es muy importante. Como digo, un incidente puede ser un fallo, puede ser una infección, puede ser una mala configuración, ¿vale? Pero todo eso puede convertirse en un desastre de una forma muy rápida o podemos que no sea un desastre y que se haya quedado simplemente en un incidente. Por eso el backup, cuando lo definimos, es crítico, ¿no? Tenemos que definir, como decía antes, qué queremos copiar, porque no tenemos por qué copiar una máquina completa, ¿vale? Podemos copiar una base de datos solamente, que es lo que yo tengo crítico. También tenemos que decidir cuándo lo queremos copiar. Si queremos definir un RPO para el cliente, no es lo mismo hacer un backup cada 24 horas que cada 2 días o cada 30 minutos, ¿vale? Por lo tanto, el RPO, perdón, lo va a definir cada cuánto tiempo voy y luego dónde se guarda, ¿vale? Ya sabéis que en muchos de los proyectos se requiere la política del 3-2-1, es decir, 3 copias de información en 2 medios distintos y uno de ellos fuera del entorno de producción.
Bueno, hay proyectos que con hacer una copia y guardarla en un único repositorio ya nos sirve, pero en la mayoría de las ocasiones tendríamos que contemplar un primer backup y luego un segundo backup externalizado a un entorno que si pasa cualquier cosa con esa primera copia, pues por lo menos puedo recuperar de otra ubicación donde lo haya guardado. Pruebas de restauración, esto es lo que todo el mundo tenemos en la cabeza, pero el día a día nos va comiendo y estas pruebas de restauración pues no se hacen. Y es la única forma de saber si el plan funciona en condiciones reales. Por lo tanto, sí que deberíamos de tener cada cierto tiempo las buenas prácticas, es decir, vamos a probar un backup a ver si realmente funciona, ¿vale? A ver si funciona. Y luego, lógicamente, contemplar la monitorización. No basta con tener copias si nadie ve el servidor, si se queda sin espacio, si aumentan errores, si hay accesos sospechosos, si el rendimiento va cayendo. Si todo esto no lo tenemos monitorizado, pues lógicamente no lo vamos a poder tener controlado, ¿no? Por lo tanto, la monitorización nos va a aportar lo que son todas las señales antes de que un incidente se convierta realmente en un problema real y en una parada del servicio, ¿no? Por lo tanto, el backup y la monitorización juntos van a reducir muchísimo el tiempo de parada y van a aumentar muchísimo, muchísimo la capacidad de respuesta, ¿vale? Si tenemos esa información antes de que suceda algo y además, aunque haya sucedido, tenemos bien controlados los backups y además bien probados, pues lógicamente va a aumentar muchísimo esa capacidad que nosotros podamos tener de respuesta. Bueno, vamos a procurar no depender de una única barrera, ¿vale? Dependiendo, como digo, siempre de la necesidad del proyecto, ¿vale? Los grupos de seguridad, por ejemplo, nos permiten una primera delimitación de puertos y de IPs origen que queremos que accedan, ¿vale? Pero el firewall a mayores, como digo, pues añade más control, añade segmentación, añade reglas más avanzadas y especialmente cuando hay varias redes o varios servicios o varios clientes dentro de una misma infraestructura, esta segmentación es importante, ¿no? Por eso la segmentación limita el movimiento lateral. Si una máquina pues, queda comprometida por un atacante, pues no debería de poder moverse libremente por todo el entorno, ¿no? Por poner un ejemplo muy, muy rápido, una máquina virtual que tenga una web no tiene por qué acceder todos los sistemas internos, es decir, solo lo que es necesario. Menos caminos abiertos significa menos superficie de ataque y más capacidad de contención, ¿vale? Por lo tanto, esta segmentación es importante. Y la seguridad por capas no significa complicar por complicar, ¿vale? Significa evitar caminos obvios, ¿no? Reducir, cuanto más reduzcamos la exposición y mejor diseñemos el entorno, nos va a permitir aislar el fallo mucho más rápido antes de que se convierta en una crisis completa en el entorno empresarial. Bueno, para ir terminando, ¿qué es lo que pone Walhalla y cuál es la responsabilidad del partner? Bueno, pues Walhalla pone la infraestructura, ¿vale? Y el bastionado, pues lógicamente forma parte de ese diseño de cada uno de los proyectos que vayamos a levantar, porque como digo, no todos los proyectos necesitan las mismas capas de seguridad, ¿no? Eso también es importante entenderlo. Por lo tanto, la pregunta no es si se debe bastionar, sino quién lo hace, ¿vale? Y cómo se documenta, o qué política y cómo mantengo yo esto en el tiempo, porque una cosa es bastionarlo bien y luego otra cosa, como digo, es mantenerlo en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, proponer una acción inmediata es revisar los entornos actuales, los entornos que tenéis ahora mismo levantados en Walhalla con un checklist, ¿vale? Un checklist muy simple, pues accesos administrativos, VPNs, reglas por IP, EDR, backup, restauración, firewall, monitorización, usuarios que acceden y cómo acceden, parcheados, actualizaciones, ¿vale? Todo esto va a hacer que tengamos, como digo, un entorno muy securizado. Nosotros aquí lo que queremos es invitaros a identificar primero cuáles son las máquinas críticas o cuáles son los proyectos críticos que deberían de tener estos bastionados y cómo realmente nos ponemos a bastionarlo bien, si son máquinas con datos muy sensibles o procesos de negocio muy críticos, ¿vale? Dependiendo de qué proyecto, como digo, tendremos que hacer una cosa u otra. No se trata de rehacer todos los proyectos de golpe, lógicamente, sino que vamos a ir priorizando riesgos y vamos a ir convirtiendo el bastionado en una práctica estándar. Cada vez que levanto un proyecto ya tengo claro que tengo que hacer ciertas cosas para bastionar ese proyecto. Y aquí, lógicamente, es donde nosotros
podemos ayudarnos. Podemos ayudaros, lógicamente, no cuando levantéis, simplemente cuando levantéis un proyecto de nuevo, sino con los que ya tenéis, podemos estar con vosotros y podemos ver cómo lo tenemos implementado, qué medidas de seguridad están impuestas, qué políticas de backup tenemos, qué monitorización tenemos aplicado, y a partir de ahí podemos ayudaros a ir bastionando esto mejor, ¿vale? Para que queden, como digo, mucho mejor estos proyectos. Por lo tanto, para terminar y como última slide, Walhalla proporciona una infraestructura muy robusta, ya lo sabéis, estamos hablando de un data center Tier 4 con el Esquema Nacional de Seguridad en alta categoría, un data center con las ISOs 27001, 9000, etcétera, etcétera, pero la seguridad del proyecto como tal se diseña, se configura y se mantiene desde el primer minuto, ¿vale? Por lo tanto, os invitamos, como digo, a que hagamos una revisión conjunta de los proyectos que tengáis en Walhalla y a ir incorporando este versionado como una parte de diseño estándar cada vez que levantemos nuevos proyectos. Las capas claves, pues bueno, pues accesos, sobre todo, ya sean por VPNs o no, reglas restrictivas, ver si tenemos EDR o no tenemos EDR, si tenemos los backups y están bien configurados y bien probados, dónde estamos llevando esos backups, ¿vale? Para ver si realmente tenemos necesidad de tener un único backup o más de un backup, dependiendo de la criticidad de las máquinas. Si realmente con los servicios que nos da Walhalla a nivel de puertos de seguridad, etcétera, etcétera, ya nos sirve, o si tenemos que poner un firewall por el medio para ampliar mayores capacidades de seguridad, monitorización, si la tenemos también puesta, y qué estamos monitorizando, ¿vale? Porque muchas veces ponemos un entorno de monitorización y ¡pum!, lo dejamos caer ahí. No, tenemos que decirle qué es lo que queremos monitorizar y tenemos que decirle cómo queremos que nos envíe los informes, ¿vale? Para que esa herramienta de monitorización cumpla con su objetivo, que es mantenernos informados en caso de que pase algo sospechoso. Antes de que el incidente se convierta en un problema, tener conocimiento de que eso se está produciendo para poder empezar ya a poner las medidas necesarias para que esto no nos llegue a afectar, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener una revisión continua de todos estos aspectos. El objetivo no es vender seguridad como un añadido adicional, ¿vale? Que lógicamente también está bien, tenemos que vender también, evidentemente, pero no se trata de venderlo como un añadido adicional, sino que se trata de tenerlo dentro del propio proyecto para tener una continuidad de negocio, ¿no? Para que el cliente tenga suficiente confianza de que estamos controlando y tenemos controlado sus proyectos que nosotros estamos gestionando para ellos en nuestros data centers. De tal manera que esto lo que hace, como decía antes, es ganar esa confianza del cliente o no perderla si ya la tenemos, ¿vale? Por lo tanto, si alguno de los que estáis aquí estáis interesados en hacer una revisión profunda en vuestros proyectos dentro de Walhalla, pues lógicamente ya sabéis que aquí nos podéis encontrar y os podemos ayudar a hacerlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bien, pues ha llegado al final el webinar. Podemos abrir una ronda de preguntas en caso de que haya preguntas, si alguien tiene algo que preguntar. En cualquier caso, ya sabéis, como siempre, que nos pondremos en contacto con vosotros para hablar un poco más individualmente de los proyectos en concreto que cada uno estéis gestionando en Walhalla y ver, como digo, ver bien cómo los tenéis bastionados, si realmente es suficiente con las medidas de seguridad, monitorización, visibilidad, accesos, etcétera, etcétera, que tenéis implementados y si no, pues proponeros las mejoras para que eso quede, como digo, de la manera que tiene que quedar. Bien, pues voy a ver si hay alguna pregunta por aquí y si no, podemos dar por terminado el webinar de hoy. Bien, pues no veo ninguna pregunta. Muchísimas gracias a todos por acceder, por estar en un nuevo webinar con nosotros y lo dicho, nos pondremos en contacto con vosotros para hacer una revisión de todos los proyectos que tengáis dentro de Walhalla y poder proponeros las mejoras necesarias para que vuestros proyectos estén completamente bastionados. Porque, como digo, una cosa es tener nuestras máquinas virtuales en un data center robusto y seguro, lógicamente, como es Valhalla Cloud, y otra cosa es que dejemos las máquinas levantadas sin hacer nada más que levantarlas, nos las van a atacar y vamos a tener seguramente problemas de seguridad. Muy buenos días y nos vemos en próximos webinars.